mucho, ¿cierto? Tal vez lo que hemos visto, eh, pero quedamos justamente aquí en la primera cena de acción de gracias. Hemos visto de que la Mayflower, ¿cierto? El barco que recorrió todo el Atlántico fue un barco puritano, directamente de separatistas congregacionalistas. Y ya sabemos ya de quién estamos hablando, ¿cierto? Y fue tan importante, ¿cierto?, que marcó un hito en la historia de que justamente eh, los puritanos, junto con los colonos, vivieron esta experiencia de cercanía y pasó esta alianza, ¿cierto? Esta alianza que vivieron juntos pasó a llamarse, ¿cierto?, como una fiesta, ¿cierto?, que en Estados Unidos se hace la tercera semana de noviembre, que es la Cena de Acción de Gracias, donde justamente los puritanos abrieron las mesas con los nativos que le enseñaron a hacer eh, sembrar, cultivar la tierra, ¿cierto? Porque era muy distinto el suelo de Inglaterra al suelo, en este caso, americano. Y sobre todo con el maíz, que fue el principal producto que ellos, en este caso, produjeron. Y fue un acto precioso, un acto que tal vez marcó un hito. Y tal vez estuve escuchando a algunos hermanos que están justamente opinando respecto a los españoles, respecto a los americanos, ¿cierto? Y de hecho tienen muchísima razón con algunos aspectos que escuché, porque el puritano separatista no tenía la intención de conquistar. La intención de ellos simplemente era colonizar y sobrevivir, que fue tal vez la diferencia que tuvimos con los que acá fue en Latinoamérica, con los españoles, ¿cierto? Los españoles acá conquistaron tierras, conquistaron y muchos de ellos también abusaron. Pero el mundo en este tiempo está cambiando. El año 1600, esto fue en el año 1621, hemos visto durante todo el resto de este siglo, ¿cierto?, las confesiones de fe, 1647, 1689, 1644, con la primera confesión de fe. Y hemos visto también que a finales de este siglo también se conformó, y desde ya, pero ya en un crecimiento rotundo en los bautistas particulares, ¿cierto? En ese tiempo quedamos, en ese siglo, ¿cierto? En ese contexto. Pero hoy en día, hermanos, tenemos que ir a un interesante siglo que es muy distinto a lo que ya hemos estado viendo. Vemos el deísmo. ¿Se recuerdan que este pensamiento, eh, perdón, no un pensamiento, sino que es una creencia por sobre la ciencia, ¿cierto? Deístas, ¿cierto?, que fueron científicos, grandes pensadores, grandes filósofos, grandes científicos, matemáticos, físicos, ¿cierto?, que creían en Dios, no eran ateos. De hecho, el ateísmo todavía aquí no se percibía como en los siguientes siglos, ¿cierto?, sino que el deísta era, en este caso, un cristiano científico, ¿cierto?, que tenía cercanía con el cristianismo, pero que tenía ciertas posiciones respecto a Dios, a la existencia de Dios y sobre todo a la providencia de Dios. Pero el deísta no solamente quedó ahí, sino que esto evolucionó, hermanos, y este siglo, el siglo XVIII, pasó a ser un cambio rotundo en el giro y sobre todo la aceleración del mundo. Y como vemos ahí, ojalá que se pueda ver, ¿cierto?, en la pantalla, aparecen 5, seleccioné, ¿cierto? Obviamente que aquí hay muchos más datos, ¿cierto? Y una cronología más extensa, pero traje 5 de los eventos, pero totalmente imprescindibles que tenemos que contar del siglo XVIII. Primeramente tenemos que contar, ¿cierto?, qué pasó con Estados Unidos, la guerra de la independencia de los Estados Unidos. También tenemos que contar qué ocurrió, ¿cierto?, en el continente antiguo, que en este caso Europa. Algo pasó con Francia y tenemos que también abordar la Revolución Francesa. Y estos dos eventos, ¿cierto?, tuvieron también aspectos que florecieron y generaron también un ánimo en la independencia de otros países. A favor, ¿cierto?, en consecuencia, ¿cierto?, de estos eventos fue la Ilustración, el liberalismo clásico y también finalmente vamos a ver el Gran Despertar. El siglo XVIII así se va a configurar, así vamos a revisarlo y partimos inmediatamente con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La Mayflower, ¿cierto?, que llegó, en este caso, a suelo americano, pero ahí cuando llegó la Mayflower habían 2 colonias norteamericanas. En síntesis, para hacerlo bien resumido, ya en esta fecha, en el siglo XVII, habían 13 colonias
americana, ¿cierto? Hoy en día le decimos americana, pero en realidad le decimos colonias inglesas. En estricto rigor eran ingleses, ¿cierto? De la colonia británica, de las colonias de la Nueva Inglaterra, ¿cierto? Estados Unidos llegó a ser tan autosuficiente que en ese tiempo, le estoy dando el nombre, ¿cierto? Estados Unidos, pero en ese tiempo no se llamaba así todavía. Estados Unidos llegó a ser tan autosuficiente, la Nueva Inglaterra fue tan autosuficiente de que empezó a prosperar de una forma pero nunca antes vista. El maíz, el té, todas las producciones, ¿cierto? Y todo lo que se generaba como materia prima en el continente americano era dinero. De hecho, las colonias británicas empezaron a autosustentarse sin ni siquiera estar mirando a Inglaterra. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Que la gente empezó a decir, oye, nosotros somos independientes, nosotros no somos autosuficientes, no tenemos la necesidad de estar colgando, ¿cierto? De estar tal vez afirmado de Inglaterra. Entonces, este sentimiento empezó a crecer. El sentimiento empezó, oye, nosotros somos autónomos. Y cuando se empezó como a afirmar este sentir de más agudizarse mucho más, fue cuando Inglaterra, que no sé por qué, en realidad yo creo que simplemente por una tontera que tiene que directamente de la corona, ¿cierto? Aumentaron los impuestos. Y cuando le tocan al bolsillo, ¿cierto? A uno, la cosa cambia, ¿cierto? Y aquí fue exactamente igual. Las 13 colonias empezaron a manifestarse, empezaron en este caso a hacer protestas. Y a hacer protestas, hermano, es que tal vez hoy en día nosotros no lo vemos como tal vez en ese tiempo era, hermano. Hacer una protesta, ir con un cartel hoy en día fuera de la moneda, es algo súper natural y es algo que vemos todos los 1 de mayo, no sé, pues ciertos días conflictivos y sobre todo gente que se adhieren, ¿cierto? A colectivismos que siempre están afuera de la moneda y se toman la Alameda, son autorizados o no autorizados y es como muy normal y nadie les hace nada. Hoy en día. En ese tiempo, levantar un cartel de protestas, ¿qué significa eso? Muerte. Y las 13 colonias se pusieron de acuerdo, hermanos, y estaban en este mismo sentir, en este mismo espíritu, ¿cierto? De independizarse totalmente de la corona. Ese concepto independista viene y está totalmente ligado a la formación congregacionalista que tuvo los Estados Unidos. La independencia. ¿Se recuerdan de este caso de los congregacionalistas de que no tienen una iglesia estatal, sino que una iglesia local y separada? ¿Se recuerdan, no? Ya, eso mismo pasó a ser el ánimo y uno de los valores de los Estados Unidos. La independencia. Pasó a ser ya parte de las 13 colonias. ¿Qué sucedió? Finalmente, en 1776 se declaró la independencia de los Estados Unidos, una declaración de independencia pública, ¿cierto? Y que aparece en la figura ahí. De hecho, en este tiempo era muy común hacer este tipo de textos. De hecho, se parece mucho a una confesión de fe, si se dan cuenta. Porque es de la época de las declaraciones públicas. Entonces, justamente Estados Unidos declara la independencia y para hacerlo bien se formó, ¿cierto? Las guerrillas, se formó en este caso gente religiosa, gente de campo, gente que tal vez trabajaba la tierra, comerciantes, que tomaron por primera vez los fusiles. Y los fusiles que antiguamente era cargarlo a mano, ¿cierto? Poner la bala con la pólvora y un tiro. Y después venía la otra. Y así. No era ahora que eran automáticas y más tecnología. En ese tiempo la gente tenía esas armas y el pueblo tuvo que armarse. Pero la forma en que se armó fue con el ánimo de independizarse completamente porque Inglaterra apresionó, puso todo su furor y envió a las chaquetas rojas. O sea, el ejército en este caso de Inglaterra. Fue una masacre. Eran militares preparados desde siglos, ¿cierto? Siglos desde la corona, ¿cierto? De las cruzadas, de la propia historia de Inglaterra. Era gente preparada para el ejército, versus gente que no estaba preparada para el ejército. Gente que simplemente era común, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que no contaba el ejército? De que
la forma que peleaban era totalmente distinto. Se escondían en el bosque, hacían trampas, se escondían bajo los pantanos. Era algo impresionante como lo hacían los independistas, los rebeldes, los patriotas. Hay una película justamente que se llama así, de Mel Gibson, muy buena, hermanos. Yo creo que eso es, de hecho, manifiesta el espíritu estadounidense, el patriota, ¿correcto? Pero yo me gusta hablar siempre de también se le da el tinte de la Revolución Americana, pero no me gusta mucho hablar de la Revolución Americana, en realidad es el acto independentista americano, ¿correcto? Pero bueno, en 1781 pasó el tiempo y le dobló Estados Unidos, ¿cierto? Los estados, los 13 colonias, le dobló la mano a Inglaterra. Le ganó. En 1781, Gran Bretaña se rindió frente a los guerrilleros. Y en el 83, por primera vez, y yo creo que con mucha vergüenza, el imperio, porque Gran Bretaña, ¿cierto? El reino de Gran Bretaña, un imperio en realidad. Un imperio que tenía control prácticamente de toda Europa. Mira lo que le estoy diciendo, prácticamente toda Europa. Tenía el control comercial, tenía el control de la producción, tenía el control de las aguas. Bueno, incluso hasta el día de hoy podríamos decir que tiene un control impresionante sobre Europa. Pero la cosa ya está cambiando. Y lo que sucedió con Estados Unidos fue mostrar la debilidad, en este caso, de Inglaterra. ¿Qué sucedió? Posteriormente, el extracto de la guerra, de la independencia, perdón, de la declaración de la independencia de Estados Unidos fue algo por una obra maestra. Obviamente que no vamos a leer completamente la obra, pero podemos leer, ¿cierto?, que fue un precedente histórico que marcó un antes, hermano, y un después en el mundo. La guerra de independencia de los Estados Unidos marcó un hito. Y de hecho, Estados Unidos, por haberle ganado justamente a Inglaterra, pasó a ser potencia. De ser campesinos, agricultores, pasaron a ser una nación fuerte. ¿Correcto? Dice, por lo tanto, los representantes de los Estados Unidos de América, convocados en el Congreso General, hablando al juez supremo del mundo, ahí está hablando de Dios, por la rectitud de nuestras intenciones, en nombre y por la autoridad del buen pueblo de estas colonias, solamente hacemos público y declaramos que estas colonias, paréntesis, recordemos la declaración de Mayflower, que siempre hacía, en este caso, una subordinación al rey. Aquí es otro tono, es completamente diferente. Aquí no hay ninguna reverencia, en este caso, al rey, sino que todo lo contrario. Aquí ya es una declaración de un tú a tú. Dice, declaramos que estas colonias unidas son y deben serlo por derecho, estados libres e independientes, que queden libres de toda lealtad a la corona británica y que toda vinculación política entre ella y el Estado de la Gran Bretaña quede y debe quedar totalmente disuelta y que, como estados libres o independientes, tienen pleno poder para hacer la guerra, concertar la paz, concertar alianzas, establecer comercio y efectuar los actos y providencias a que tienen derecho los estados independientes. Y en apoyo a esta declaración, con absoluta confianza en la protección de la divina providencia, empeñamos nuestra vida y nuestra hacienda y nuestro sagrado honor. Tremendo, hermano. Esto fue una obra maestra, ¿cierto? Esta declaración de independencia, de que fue un impulso que aceleró completamente al mundo. Personajes tal vez que hemos visto y que en alguna vez en alguna tarea, ¿cierto?, de historia, hemos hecho. Tenemos al Don George Washington, ¿cierto?, que sería en este caso el general del ejército de los rebeldes, los patriotas, y posteriormente pasó a ser el primer presidente de los Estados Unidos. Don Benjamin Franklin también, un pensador, un erudito que también aportó, ¿cierto?, a esta declaración y fue como el pensador, tal vez, digamos, de la guerra, ¿cierto?, de los patriotas. John Adams, también un pensador, un político también, y que pasó a ser después el segundo presidente de los Estados Unidos. El segundo. Y también está Thomas Jefferson, que también fue muy importante en toda esta en materia respecto a la independencia. Así como están viendo ahí, era la
bandera de los Estados Unidos, eran 13, ¿cierto? Y después empezaron a generarse más estados porque después hubieron más conflictos posteriores, ¿cierto? Con justamente los nativos y con otros países limítrofes, como también fue México. ¿Se dan cuenta? Fue algo que posteriormente fue algo sin precedentes. ¿Qué generó esto? ¿Qué podemos rescatar de la independencia de los Estados Unidos? La desestabilización del dominio colonial. Ya las colonias estaban bajando su perfil, ya la representación de un reino en otro lugar estaba ya siendo denostado, ya no se estaba viendo bien ese punto. El apoyo externo. Francia, hermanos, y de hecho esto tiene que ver mucho con este país, hermano. Francia fue un aliado primordial en la guerra de los Estados Unidos, en la guerra de la independencia. Francia siempre ha tenido este choque, ¿cierto?, por el control comercial, el control militar, y ser una potencia, y siempre Inglaterra le ganaba. Pero no siempre fue así. Entonces, Francia apoyó esto, apoyó en este caso a Estados Unidos para que se sublevara, ¿cierto?, a la corona. Debilitamiento del sistema mercantilista, ¿cierto?, con estas, con que el cierto reino en las colonias, ¿cierto?, extraía cierto impuesto, ¿cierto? Esto ya era muy mal visto. El mundo estaba totalmente cambiando. El modelo feudal ya estaba quedando atrás, prácticamente en esta fecha estaba quedando atrás el sistema feudal, el sistema de los impuestos a la corona, estaban ya quedando un poco atrás y la gente ya estaba molesta ya. Había una crisis completa en el mundo, una crisis económica, una crisis social que generaba esta molestia colectiva. Y la reconfiguración, hermanos, de la geopolítica. Los mapas se estaban haciendo de nuevo. Increíble. Nuevamente se estaban haciendo, en este caso, de nuevo porque Estados Unidos no se formó como lo vemos ahora. De hecho, eran los estados, de los 13 estados que eran el mapa de los Estados Unidos. Y posteriormente se empezó en este caso, a expandir. De ahí empezó a configurarse lo que hoy en día vemos los países actuales y los límites que tenemos actualmente. Pero no todo fue color de rosa, ¿cierto? En los Estados Unidos, no vamos a profundizar en ese punto, sino que eso lo vamos a ver en el otro siglo, que justamente fue la guerra civil. Hubo también inestabilidad política y social en Estados Unidos y la guerra civil golpeó muy fuertemente este país. Y el que pudo unificar y el que pudo resolver este problema, ¿cierto?, tal vez de un aspecto político, no en la profundidad social con las personas, tal vez porque había la disensión, hermanos, respecto al el hombre blanco y negro, ¿cierto?, de color, eran los negros, los de color, ¿cierto?, eran vistos como gente, ¿cierto?, de segunda categoría. La esclavitud todavía no era abolida. De hecho, en el tiempo de la independencia todavía habían esclavos. ¿Se dan cuenta? Era una realidad. Pero en este tiempo en este caso de la guerra civil, fue donde Abraham Lincoln tuvo que hacer la 13ª enmienda, y ahí es cuando él tomó otro papel y otro ritmo del país. ¿Se dan cuenta? Pero no lo vamos a profundizar. Y esa bandera que ven ahí es justamente de los Estados Unidos, lado sur. Estados Unidos tuvo varias banderas, ¿cierto? Y una de ellas fue esta. Ahora, levantar esta bandera en la actualidad en Estados Unidos es símbolo, en este caso, de división y antipatriota. Y de hecho, uno puede ir hasta la cárcel con esta bandera. Entonces, es un tema bien complejo para ellos, ¿cierto? Vamos a dejar el continente americano. Los pasajes van directamente a Francia. Vamos a ver la Revolución Francesa, que fue en 1789. Estos, hermanos, ¿por qué es tan importante revisarlos? Porque este es el contexto lo que vamos a ver qué está ocurriendo con los cristianos en este entonces. Todo esto, lo que estamos hablando, ¿cierto? Cómo se estaban configurando las conquistas, las revoluciones, la independencia, es como el pueblo de Dios estaba viviendo en medio, ¿cierto?, de una confusión de saber de cuál era la estabilidad, cuál iba a ser la dirección
del mundo. Los monarcas, las repúblicas, los consulados, las revoluciones, los imperios. ¿Qué estaba pasando? Entonces aquí hubo una estabilidad, en este caso de la claridad de qué iba a pasar más adelante. Y la Revolución Francesa fue particularmente la que detonó también esta hambre de libertad, ¿cierto? Bueno, la Revolución Francesa, todo parte con un descontento social, con la burguesía, ¿cierto? Y hay conceptos que hoy en día hemos estado posiblemente escuchando en medio de nuestra vida, de la vida política, ¿cierto? Diaria. Conceptos como la burguesía, conceptos como la guerra de clases, ¿cierto? Justamente aquí es donde viene todos estos conceptos, hermano. Lamentablemente, el rey de Francia abusó tanto de su poder y el país estaba tan en ruinas y había un hambre que hubo un descontento completamente social, ¿cierto? Y había una desigualdad tremenda en la población. ¿Qué generó esto? Que en 1789 se generara, escuchen bien, una Asamblea Nacional Constituyente. Hemos escuchado tal vez alguna vez esto, ¿no? De aquí vienen estos conceptos. Pero la representación del tercer estado de la burguesía se dejó de lado y esto generó un descontento completo, hermano. Habían tres estados, esto es bajo el punto de vista francés. Estaban el clero, que eran como la clase, o en este caso como primera clase. La segunda clase sería la nobleza y la tercera clase, el pueblo. Entonces, no había representación en la política. No representaban en este caso a la gente. Y eso es lo que causó este desánimo, este descontento profundo que causó grandes cambios y estragos también, podríamos decirlo, en Francia. Y en ese mismo año, en 1789, se forma la primera declaración, no de independencia, sino que se llama la Declaración del Hombre y el Ciudadano, respecto a los derechos, en este caso de un ciudadano, a los derechos que cada uno en Francia, ¿cierto? Los franceses estaban peleando. Muy distinto el contexto americano del francés. El contexto americano es a base de la libertad en un nuevo mundo. Francia seguía con un monarca, seguía con un sistema feudal, seguía con un sistema de impuestos, ¿cierto? Es otro contexto. Y la revolución fue dura. La revolución fue, en este caso, con mano dura, fue bien violenta. Durante este periodo, hermano, hubo una inestabilidad causando reacciones y también fases en el movimiento. Hubieron fases, ¿cierto? En el movimiento, en la Revolución Francesa. Y luego de que derrocaran la monarquía, era por primera vez que Francia estaba enfrente de una república. Para nosotros es algo tal vez muy natural. Hoy en día vivimos en la República Nacional de Chile, ¿no? Somos chilenos, de la República de Chile. Para nosotros la república, ¿cierto? Es está en flor de piel, porque nosotros tenemos un poder ejecutivo, un poder judicial, un poder legislativo, ¿cierto? Que se divide en tres poderes, no recae en una persona. Pero para el francés era algo novedoso, nuevo, porque prácticamente los primeros que elaboraron una república o vivieron una república fueron los ingleses con el movimiento puritano. ¿Se dan cuenta? Se estaba probando recién la república y esto es algo sin precedentes, esto es algo que nunca antes visto. Y como todo movimiento, como toda revolución, o sea, una revolución no puede no decirse o no puede llamarse revolución si no es violenta. Eso lo tenemos que dejar muy claro, ¿cierto? Y una violencia no con flores, no con caricias, ¿cierto? Sino con armas, muerte, ¿correcto? Entonces, fue una fase radical y esta fase radical se llamó el reinado del terror. ¿Qué ocurrió aquí? Que el rey, ¿cierto? Luis XVI, el rey de Francia, fue ejecutado en público, hermanos, por un invento que se hizo años antes y que es Made in Francia, que es la guillotina. La guillotina fue elaborado, creado por un médico. Ese médico abogaba, ¿cierto?, por los derechos justamente de las personas que eran ejecutadas, porque la guillotina inmediatamente corta la cabeza y se acabó. Y eso fue un invento francés.
Y les quise mostrar tal vez esa imagen más o menos un poco chocante, pero en realidad fue así y diría que mucho peor como fue. Públicamente al rey lo descuartizaron. Le cortaron la cabeza. Con la guillotina. Hubo un personaje tal vez no muy conocido por nosotros, y tal vez para algunos sí, pero tenemos en este caso obviamente que el rey Luis XVI es parte de también de los exponentes, cierto personaje importante en la Revolución Francesa. ¿Por qué el rey pasó a ser importante? Porque el rey intentó estabilizar el reino, pero obviamente no le funcionó. Está Maximilien, voy a tratar de hacer un poquito francés, dice Maximilien Robespierre, algo así es, lo escuché en el traductor de Google. María Antonieta, o María Antonieta, ¿cierto? Y Georges Laurent, ese de ahí no me lo sé. Antiguamente en las escuelas se daba francés. No sé si alguna vez alguien lo tomó. Italiano dicen no, en francés yo creo, ¿no? Francés e inglés antiguamente se daba, pero hoy en día el francés ya no pasó a ser como una lengua, ¿cierto? Estándar. Pero bueno, Georges Doston y María Antonieta, ¿cierto? Y Maximilien Robespierre. Lo entrené, hermanos, todo el día de ayer, ¿cierto? Tratando de decirlo y no me funcionó, no importa. Pero hay otro personaje, hermano, que ya aquí yo creo que todos, pero absolutamente todos lo conocen. O tal vez lo escucharon hablar de él, que es Don Napoleón Bonaparte. De hecho, lo dije muy bien en francés. Se ve imponente en el caballo blanco. ¿Cuánto hemos dicho de qué color el caballo blanco de Napoleón, cierto? Todos hemos dicho esa talla. Pero si se dan cuenta, lo hacen muy grande. No, hermanos, él era pequeño. ¿Cierto? Más o menos parecido. Y él justamente era muy parecido. Como está en la fotografía, ¿cierto? De la superior. Claro, en el caballo se ve imponente, con piernas largas, pero no era así, hermano. Pero sí era un líder, sí era innatamente un gran estratega y militar, ¿cierto? Y que participó en las guerras de la Revolución Francesa para sacar, ¿cierto?, a la monarquía de ahí, ¿cierto? Pero ¿qué sucedió? Que en medio que había tanta inestabilidad de esta recién nacida república, ¿cierto?, en este periodo del terror, que Napoleón Bonaparte hizo un golpe de Estado en 1799. De república pasó a ser un consulado temporal por un tiempo. Como cónsul habían otros poderes más que dividían en este caso el gobierno francés, pero se aburrió, nuestro querido amigo Napoleón Bonaparte se aburrió y efectivamente declaró no el consulado de Francia, sino que pasó a ser el imperio francés. Por lo tanto, Napoleón Bonaparte pasó a ser un emperador. Y hermanos, y esto es muy crucial porque aquí también se reconfiguró el mapa que hoy en día conocemos también de los países actuales. Así es como estaba la realidad, o sea, en Europa, en América del Norte, ¿cierto? Aquí en Europa, ¿qué podemos rescatar, ¿cierto?, de la Revolución Francesa? Una expansión de ideales democráticos, hermanos, a pesar de la violencia, tal vez que se arraigó en Francia, ¿cierto? Pero ese ánimo de que el pueblo sea representado, ¿correcto? Que sea representado, fue que llamó a otros países también a esta sublevación, a la corona, a las colonias, ¿correcto? Cambió, aquí totalmente hubo un cambio en los tratados internacionales, una expansión también en el nacionalismo. Napoleón, hermanos, fue, y de hecho en ningún texto tal vez lo vi como tal vez en otros contextos sí, pero de que un país bloqueara, ¿cierto?, a otro país para desestabilizarlo, para dejarlo sin ración, ¿cierto?, sin poder adquisitivo, ¿cierto?, y debilitarlo tanto política, social, ¿cierto?, y a nivel de población, ¿cierto? Nunca lo había visto antes, tal vez si hay otros textos, tal vez lo desconozco,
Pero Francia, Napoleón debilitó, en este caso, a Inglaterra, hermanos. Francia pasó a ser potencia, mucho más que Inglaterra. Y de hecho, lo que quería hacer Napoleón era invadir Inglaterra. Los tenía, pero aquí. El Napoleón quería invadir Inglaterra y tener el control completamente, prácticamente de toda Europa. Un imperio, ¿correcto? Pero no vamos a profundizar más allá en Francia. Napoleón, ¿cierto? Quiso sacar un extracto del feudalismo para poder asignar a familiares, ¿cierto? En ciertos reinos dentro de Francia. Pero la familia de Napoleón era bien conflictiva, entonces también generó esta inestabilidad. Entonces, posteriormente llegó también a su fin, ¿cierto? Pero dejemos a Napoleón y fijemos también la mirada a lo que está sucediendo a causa de esta Revolución Francesa, y en este caso la independencia de los Estados Unidos, que generó también un ánimo de cambio, un ánimo en este caso de sublevación, un ánimo de revolución, que influenció al mundo, como quiénes. A ver si estamos viendo la historia. ¿Quiénes estamos viendo en la fotografía más grande? Muy bien. El siguiente. Y ya mis hermanos venezolanos no se dieron cuenta, ¿cierto? Simón Bolívar, ¿cierto? Justamente, este ánimo, o sea, aquí las dos esferas, ¿cierto?, de conflicto que estaban sucediendo en el mundo, la Revolución Francesa y las guerras o la declaración de independencia de los Estados Unidos generó un ánimo en estos hombres de liberarse de la corona española. Porque España, hermano, también era un imperio. España también tenían colonias donde en toda Sudamérica y en América, desde América Central hacia abajo, ¿correcto? Con la participación como protagonista San Martín, ¿cierto? Con Simón Bolívar, fueron como las cabezas que lideraron la liberación de América Latina, ¿correcto? Por el lado de las costas, ¿cierto?, de la América Latina está tanto el Perú como también como Chile, con Bernardo Higgins. ¿Se dan cuenta? Y José Miguel Carrera no podemos dejarlo de acá, sacarlo de esta configuración porque también fue importante en la patria vieja. Eso es datos nacionales, ¿cierto? Para algunos y también para mis hermanos que conocen también a su héroe, ¿correcto? Pero estos dos sucesos de la Revolución Francesa y todo lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Y también la influencia en la independencia americana fue esta era, ¿cierto?, llamada, ¿cierto?, este pensamiento llamado la Ilustración. Esto es un movimiento intelectual en Europa, ¿cierto?, especialmente en Francia, que tuvo repercusión en todo el mundo. Se caracterizó por un énfasis en la razón, la ciencia y la libertad individual como medios para mejorar la sociedad y desafiar las estructuras de autoridades tradicionales. Esto, hermanos, todos los movimientos fueron influenciados justamente por la Ilustración, el racionalismo, el humanismo, la libertad de pensamiento y de expresión, y el progreso y las reformas sociales. Todo esto fue lo que motivó en el ámbito intelectual que este bichito quedara en los pensamientos de George Washington, en el pensamiento, ¿cierto?, justamente de los revolucionarios franceses, ¿cierto?, y de todo lo que han protagonizado, ¿cierto?, y han levantado el estandarte de la libertad. Han sido influenciados por la Ilustración. Algunos exponentes, ¿cierto?, pensadores, ¿cierto?, de la Ilustración tenemos a John Locke, 1632-1704. Son pensamientos humanos estos, hermanos. Son pensadores, son filósofos, podríamos decirlo, de la Ilustración. Voltaire también es bien conocido este hombre en varios libros, ¿cierto?, que él ha hecho y que ha contribuido también en el libre pensamiento. Aquí no estamos hablando, hermanos, de protestantes, no estamos hablando de católicos tampoco, no estamos hablando de cristianos. Pues posiblemente tuvieron un inicio de voto como cristianos, pero ellos son pensadores humanistas, ¿correcto?, que están lejos de ellos.
le daba casi prácticamente alergia a los dogmas. ¿Se dan cuenta? El dogmatismo para ellos era algo que no venía con ellos, sino que ellos tenían sus pensamientos libres, bueno, ahí caían en muchos otros pensamientos, ¿cierto? Y autores. Pero no solamente estaba la ilustración, sino también se levantó otro pensamiento que también influenció en el corazón, sobre todo de esta libertad, de que no tiene que estar el comercio ligado al Estado, no tiene que estar ligado, en este caso, a una persona, que en este caso el monarca. Y ese pensamiento es el liberalismo clásico, que también se gestó en este tiempo. Es una filosofía política y económica que se basa en principios de libertad individual, derechos naturales, propiedad privada, Estado de Derecho y el libre mercado. Estos pensamientos, hermanos, aquí surgen estos pensamientos hasta que hoy en día se mantienen, sobre todo, bajo el punto de vista político. Hay liberales, ¿cierto? Hay conservadores. ¿Han escuchado esos conceptos, no? Están los libertarios, que es otro concepto, pero hoy en día todavía no puedo decir un nombre porque todavía no nace este hombre, ¿cierto? Que más adelante lo vamos a ver, que es justamente también influenciado totalmente por la Revolución Francesa, que fue el marxismo, que eso lo vamos a ver en el siguiente siglo, y de hecho, un poquito más adelante. Pero todos estos pensamientos, hermanos, tienen un factor común, la libertad. Y el mundo, ¿cierto?, se inspiró, estos hombres, estos líderes se inspiraron en estos pensamientos. Ahora, el liberalismo clásico, en estricto rigor, tuvo como cuna Inglaterra. Y de hecho tuvo relación hasta con el puritanismo, pero no como tal, no como pensamiento filosófico, sino que tuvo, a causa del puritanismo, a causa de las reformas protestantes, ¿cierto?, tuvo una influencia en la libertad de pensamiento. Y este ánimo de independizarse es que nació el liberalismo, ¿cierto? Tuvo relación con Cromwell. Le llegó en este caso los ideales, ¿cierto? Con este documento justamente está ahí, que se llaman Agreement of the People. Este es un documento que se gestó y se escribió justamente en la Revolución Gloriosa, la revolución que en este caso era la puritana, y llegó a manos de Oliver Cromwell y en este caso esto era una propuesta del modelo económico que tenía que tener en este caso Inglaterra. Él tomó ciertos principios, pero en realidad no profundizó más en ellos, pero sí tomó ciertos principios. Y sobre todo con el tema de la libertad, libre comercio, propiedad privada. Son temas que hasta hoy en día son temas, ¿cierto? Uno tal vez de los exponentes del liberalismo clásico, tal vez uno de ellos, porque hay muchísimos, que justamente el contraste de lo que hoy en día vemos en Latinoamérica, que es Adam Smith. Este hombre se le da prácticamente el nombre del padre del capitalismo, ¿correcto? Que es el sistema económico que hoy en día se rige, ¿cierto? Y hermanos, es así y uno tal vez se puede sentar, ¿cierto? Y pensar, uno puede decir, chuta, que hay cosas que se están moviendo en el mundo, y ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con los hijos del Señor? ¿Qué pasa con el protestantismo? ¿Hasta dónde quedó, cierto? Ahí nos damos cuenta que es cómo se gestó, ¿cierto? En dónde está en este caso, cómo el mundo, ¿cierto?, tiene un ritmo totalmente distinto a lo que la iglesia de Dios tiene. ¿Por qué, hermanos? Porque un matrimonio, que son estos dos personajes que están aquí, un matrimonio que sí, tal vez sin saberlo, ellos sin tal vez incluso ánimo de ser protagonistas, ¿cierto?, iban también a cambiar también el mundo. Y ellos, hermanos, son la familia Wesley. Susana Wesley y Samuel Wesley. Este matrimonio también cambia el mundo. Pero vamos a tener que verlo
en el próximo capítulo, en el mismo canal y a la misma hora. ¿Le parece, hermanos? Porque se nos fue lamentablemente el tiempo. La próxima semana, el movimiento metodista o el metodismo. Amén. Dudas, consultas, preguntas, avances, o sea, perdón,